Vamos a ver ahora la aplicación de los operadores. Esto es un poquillo complejo, así que estar bien atentos. Bien. Lo primero. Si se mide una magnitud A mayúscula, cuyo operador mecanocuántico es A mayúscula sombrerito, los únicos resultados posibles de la medida A1 y A2 son aquellos que satisfacen la denominada ecuación de autovalores. Vale, no os asustéis. Paso a paso, vuelvo a leerlo y ahora sí que escribo. Si se mide una magnitud A en el mundo clásico, cuyo operador mecanocuántico es A sombrerito, los únicos valores posibles de la medida, es decir, cuando vayamos a hacer una medida con este operador, solo podemos obtener valores A1, A2, A3, etcétera, 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 hasta a n, lo que tú quieras, si y solo si se satisface esta ecuación. A operador por la función de estado o función cualquiera igual a sub i phi de i, ¿vale? Donde i puede ser 1, 2, etcétera, etcétera. Bien, los números A1, A2 se conocen como valores propios del operador A. Entonces, estos son valores propios o autovalores. Ahora pongo un ejemplo rápido y os va a quedar clarísimo, seguro. Y las funciones f sub i, estas, se conocen como funciones propias. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas este operador a esta función, pues vas a tener un resultado particular, un único resultado con una única función. Entonces son funciones propias al operador, porque es la nueva función que aparece una vez aplicado el operador. Por eso son propias. Si la función de estado de un sistema es igual a la función propia del operador A, sombrerito en este caso, entonces el único resultado posible de la medida es el autovalor A sub i. Repito, si la función de estado de un sistema es igual a la función propia phi sub i de un operador A, entonces el único resultado posible de la medida es la magnitud A, o sea, de la magnitud A mayúscula es el autovalor A sub i, ¿vale? Bien, el ejemplo, para que veáis un poco de luz al final de este horrible túnel que se hace muy largo. Entonces, si por ejemplo cojo, vamos a decir que mi operador, vamos a aplicarle, vale, mira, sea la función, por ejemplo, la función constante c exponencial im phi, ¿vale? Phi, bueno, vamos a poner mejor x, por quedarnos en la misma línea. IMX, bien. Lo que puedo hacer, perdón, lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, aplicarle el operador momento lineal. Entonces, si hago p de x phi, esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a h barra entre i por la derivada respecto a x de phi. ¿Y phi qué es? Pues lo hemos definido. Entonces, px phi es igual a h barra entre i derivada respecto a x de c exponente imx. Bien. C es una constante, la derivada de una exponencial, pues sabemos hacerla. Así que directos. H barra entre i por c por im exponencial de imx. Date cuenta que esta i y esta i se va. ¿Y qué queda? Pues mira, queda h barra
por m por c exponencial y mx. ¿Y esto qué es? Pues mira, esto es la función. O sea, ¿qué obtenemos? Que al aplicarle el operador momento lineal a phi, a la función definida, tendremos h barra m por la propia función. ¿Qué significa? Significa entonces, ojo, muy interesante, que h barra m es el valor propio o autovalor del operador momento lineal aplicado a esta función. ¿Bien? Ya está, no es más, no hay más complicación. Es simplemente eso. Y sea lo que sea, o sea, sea lo que operador que apliquemos a cualquier función, siempre tiene que pasar esto. ¿Vale? El operador posición, por ejemplo, si se le aplica a la función, pues no es más ni menos que x por la propia función. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que, ojo, muy importante. X es variable, aquí teníamos una constante. Sin embargo, aquí ya no es constante. ¿Vale? Por lo tanto, no va a ser valor propio, porque varía. Uy. Porque varía. ¿Vale? Bien. ¿Por qué tengo apuntado aquí recordatorio? Pues el recordatorio es que el valor medio de una función dijimos que era la integral en todo tau, un intervalo que abarcaba de un punto A a un punto B, de la función en ese punto, o sea, en ese intervalo, por la densidad de probabilidad en ese intervalo por d de tau. En mecánica cuántica eso cambia, porque ya hemos visto que la función podía ser compleja. ¿Qué significa? Significa que el valor propio de, en este caso, un operador va a ser igual a la función para todo r de la función de estado conjugada, ojo muy importante el orden, conjugada por el propio operador por la función sin conjugar. Importantísimo el orden. Bien, pongamos un ejemplo. Pongamos que quiero vale, volvemos con la función de antes, ¿vale? Phi va a ser c exponencial y mx. Pongamos que quiero saber el valor medio del operador x. Pues esto va a ser integral de la función conjugada. C. Ojo, muy importante, la constante puede ser una variable compleja también. O sea, una constante compleja. Quien dice constante no dice que sea compleja o real. Así que c conjugado por exponente conjugado, pues e exponencial menos i mx por el operador x, o sea, el operador posición, por la función sin conjugar, d de x. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? C conjugado por c, pues no es más ni menos que el módulo c al cuadrado. Así que eso hacemos. Integral módulo c al cuadrado por exponente menos i mx. El operador x, que es x mismo, y mx d de x. Bien, si ahora juntas esto con esto, ves que se te hace 1. Porque, o sea, y mx por menos imx más imx, y esto es igual a 1. Bien, entonces te queda el módulo c al cuadrado, puede salir la integral de x de dx. Bien, y esto es c módulo al cuadrado, x al cuadrado entre 2. Y claro, ya si lo defines en un intervalo, pues por ejemplo, entre 0 y l, ¿vale? Pero la esencia de este ejemplo, no era ni calcularlo ni nada, simplemente que veáis la importancia de, primero, que si hay una constante en tu función, también al conjugar la función, también se conjuga en la constante. Y segundo, que aquí está la conjugación, el cambio de signo en el número complejo. Y muy importante que el operador siempre en medio, ¿vale? Ese sería el orden.
Bien, pues una vez que haces el valor medio y el valor medio al cuadrado, que ya vimos en su momento cómo se hacía. Venga, pequeño apunte porque me intuyo que no os acordáis. Si esto fuera al cuadrado, aquí al cuadrado. ¿Ves? No es más. Así de fácil. Bien. Pues la desviación cuadrática media del operador A va a ser igual a la raíz del operador al cuadrado menos el operador A sí, el valor medio, por supuesto. Y ya está, no hay más. Ese es. Bien. Vamos a pasar ahora al último punto del tema, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este hombre, que era un maldito genio, dijo que la desviación cuadrática media, o sea, lo que varía la posición X por lo que varía el momento lineal, es mayor o igual a h barra medios. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que, básicamente, tú no puedes hacer una medida en mecánica cuántica, o sea, microscópicamente, tú no puedes hacer una medida teniendo el 100% de precisión en la posición y el 100% de precisión en la cantidad de movimiento. ¿Vale? ¿Qué significa? Vamos a ver ejemplos cualitativos. Entonces, pongamos que aquí tengo un cañón de electrones, ¿vale? Y estas son dos paredes y aquí tengo una pantalla, tal cual. Pues el cañón de electrones, cuando va a tirar electrones, así, básicamente estarás de acuerdo conmigo que la gran mayoría se va a acumular aquí. Bien, ahora tú dices, pues mira, voy a reducir, se te ocurre que reduciendo este espacio, si lo reduces, pues a lo mejor vas a tener mayor precisión en el electrón. O sea, quiere decir, vas a reducir la fuente de electrones de manera que tendrás una mayor precisión, un mayor control sobre cuántos electrones están pasando y por dónde están pasando. Bien, veamos qué pasa. Si tú haces lo mismo, pero ahora reduces, lo que va a pasar es que efectivamente van a pasar, van a pasar por aquí, vas a tener una acumulación aquí, pero por desgracia también se te van a desviar. Por lo tanto, vas a tener mucho margen de error. Y eso es lo que te dice el principio. Lo que te dice es que cuanto más preciso estés en un lado, mayor margen de error vas a tener en el otro. Bien, vamos a darle sentido ahora. O sea, esto era el concepto, ¿vale? Vamos a darle sentido a lo de delta X, delta P. Porque claro, aquí a lo mejor sí que puedes darte a entender que aquí puede haber un delta X, pero el delta P aquí, ¿dónde está? Bien, vamos a verlo. Pongamos que tú tienes un electrón aquí, tal que así. Y quieres verlo. Quieres ver el electrón, o sea, tienes un cúmulo de electrones por todos lados y tú te quieres centrar en este, ¿vale? Así que te acercas. Y claro, para verlo, quien dice visión o en el espectro visible, tenemos que hablar de luz, y quien habla de luz habla de fotones. Bien. Para hablar de... Para acercarnos a este electrón, deberemos de aplicarle un fotón que tenga una longitud de onda muy pequeña. ¿Vale? Aquí está mi linternita. Vale. Y aquí está mi fotón. Bien. Cuando hablamos de longitud de onda muy pequeña, acuérdate que la energía de un fotón era h nu, donde
nu es la frecuencia. O dicho de otro modo, h partido de lambda. H c lambda. ¿Vale? Si lambda es muy pequeño, la energía es muy grande. Date cuenta, porque la longitud de onda está dividiendo. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea la longitud de onda, mayor será la energía. ¿Qué significa eso? Significa que si el fotón, si necesitamos que el fotón tenga una energía, o sea, una longitud de onda muy pequeña para poder averiguar con mucha precisión la posición del electrón, significa que cuando el fotón choque con el electrón, le transferirá tal grado de energía, tal cantidad de energía, que el fotón saldrá disparado de una manera que no vamos a controlar la velocidad. Dicho de otro modo, si tú quieres averiguar con mucha precisión la posición, la velocidad, no vas a poder averiguarla en la vida. Porque le transfieres tal cantidad de energía que se te va el electrón, ¿vale? Bien. Y este era es el final del primer tema de introducción. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis, si tenéis dudas, contactarme por los comentarios, los estaré leyendo, dejarle me gusta y si os ha gustado mi manera de explicar, pues suscribíos. Venga, chao.